Bienvenidos al Bazar de la Bolsa, al capítulo número 54. Antes de empezar, la clásica advertencia. Los activos financieros como fondos, acciones, ETFs, etc. mencionados en este vídeo no son en ningún caso una recomendación de inversión. La intención de este vídeo es puramente divulgativa y de entretenimiento. Cada persona es responsable de sus propias inversiones y tiene que tener en cuenta que lo expuesto aquí puede tener errores y llevar a confusión a la hora de invertir. Hoy quería presentar la empresa Atersis. ¿Por qué quería presentar esta empresa? Bueno, pues es una empresa porque está un poco de actualidad. No una actualidad, digamos, general, porque estoy seguro que no la conoce casi nadie, ni siquiera en el mundo inversor, pero a raíz de unas noticias que ha salido últimamente relacionadas con el coronavirus, con el COVID-19, ha subido su cotización. Y por eso me ha parecido interesante hacer una presentación de esta empresa, del por qué ha subido, por qué podría ser interesante y de paso conocemos un poco mejor el sector de la biotecnología y sus mecanismos. Bien, esta empresa empezó a cotizar en 2008 y ha tenido una cotización muy variable. Bueno, quería apuntar que se me había olvidado que este podcast lo voy a colocar en YouTube porque está más pensado un poco para hacer una presentación con unas diapositivas que he hecho a raíz de una presentación de la empresa, de la última presentación de la empresa, y se entenderá un poco mejor si se ve en YouTube en vídeo, pero lo digo por si alguna vez durante el audio pues comento que está referenciado a un vídeo o comento alguna gráfica. Bien, siguiendo con la exposición, es una empresa que empezó a cotizar en 2008 y si se ve la gráfica de la cotización, pues tiene muchos picos y va hacia arriba y hacia abajo. Esto es muy común en empresas de biotecnología porque desarrollar un medicamento puede llegar a costar pues 1.000 millones de euros y pues estamos hablando de entre 10 y 15 años desarrollarlo. Esto es un proceso carísimo. Muchas de esas empresas de biotecnología empiezan con un pequeño grupo de investigadores que evidentemente no tienen dinero y tienen que recurrir a financiación externa. Esto hace que tengan que hacer ampliaciones de capital y muchas veces las participaciones se van diluyendo. Además, muchas veces se paga a sus empleados con acciones y con lo cual pues hay muchas veces ventas de insiders porque al subir el patrimonio tienen que pagar impuestos y se ven forzados un poco a vender acciones, ¿no? Esto pasa mucho en el sector de la biotecnología y por eso esta cotización tan volátil. ¿Qué es lo que vemos? Que en 2020, pues en este último mes ha subido pues prácticamente de de $1 a los $3 sobre los que cotiza hoy, que es jueves 9 de abril. Bien, ¿y por qué esta empresa ha subido tanto en el último mes? Bueno, esta empresa está dentro del sector de medicina regenerativa, por así decirlo. La medicina regenerativa es un campo relativamente nuevo dentro de la medicina y, por así decirlo, desarrolla tratamientos en los cuales el tejido humano dañado por cualquier circunstancia se regenera. Un tejido humano o parte de un tejido de un órgano, puede ser parte del corazón o parte cuando has tenido, por ejemplo, un ictus, que parte del cerebro, del tejido cerebral, pues muere, por así decirlo, es capaz de regenerar, ¿no? Hacen sustancias capaces de regenerar este tejido. Esto, en la mayoría de casos, está en laboratorios porque es un campo muy nuevo. Bien, pues Atersis está en este campo, en la medicina regenerativa, y esto lo hacen con células madre. Las células madre son células de nuestro organismo que tienen la capacidad de reproducirse y al reproducirse, pues crean nuevo tejido, ¿no? Pues puede ser tejido del hígado, del corazón, cerebral, etcétera. Esto está en investigación, está aún en puntillas, está en pañales, pero por ejemplo esta empresa Atersis lleva ya desde el 2008 investigando y está ya en fase 2 para un medicamento que tiene que además podría tener múltiples aplicaciones. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué ha subido concretamente esta empresa? ¿No? También ha subido alguna otra, pero esta empresa porque ha subido concretamente. Bueno, esta empresa está muy avanzada para accidentes cerebrovasculares, ¿no? Cuando había mortandad del tejido cerebral.
además también para el tratamiento de un síndrome que es el ARDS. ¿Vale? Este síndrome es el que en muchos casos está provocando el fallecimiento de los enfermos del COVID-19, ¿no? Que muchas veces mueren porque hay un colapso de los pulmones, una neumonía, una afección en los pulmones. Muchas veces tienen este síndrome que es el que provoca este colapso en los pulmones y mueren. Este síndrome no solo se da en pacientes afectados por el COVID-19, por el coronavirus, sino también en otras enfermedades. Y no hay ningún tratamiento salvo lo que es la ventilación mecánica. Por eso son tan importantes los respiradores. Pero claro, al forzar los pulmones con una máquina artificial, un respirador, por eso no vale cualquier respirador y es algo delicado, puedes crear daño en los pulmones muy fácilmente y sobre todo también a largo plazo. Aunque el paciente se recupere y se cure, a largo plazo puede tener efectos secundarios esta ventilación que se le ha forzado. Pues, ¿qué pasa? Que esta empresa Atersis, antes de que saliera todo este tema del coronavirus, ya tanto en Japón como en Estados Unidos, se había declarado medicamento huérfano para tratar esta afección, este síndrome de respiratorio, y las autoridades la habían puesto en un proceso, o sea, lo que se llama fast track, ¿no? Un proceso más urgente. Hay que intentar desarrollar este medicamento lo más rápidamente posible porque no hay tratamiento y sería un beneficio para muchos pacientes. Y justo ha salido esto del tema del coronavirus. En Japón, además, hay que tener en cuenta que el gobierno de Shinzo Abe, el presidente japonés, sacó una legislación específica para la medicina regenerativa. Por esto, Artersis se alió con una empresa japonesa que se llama Ealios KK. Esta empresa japonesa invirtió en su día unos 17 millones de dólares en Atersis y además se guardó un derecho de suscripción de 4 millones de acciones a través de unos warrants que hizo efectivos en enero. Esto es buena señal porque si ha invertido más dinero, pues se supone que esta empresa, una empresa japonesa que tiene 100 empleados, que está muy metida en medicina regenerativa, ha visto que hay potencial en este medicamento y ha invertido en él y ha ejercido esta opción de tener 4 millones más de acciones pagando casi 8 millones de dólares más. Así, esta empresa, bueno, como hemos comentado Tesis, tiene un medicamento en fase 3, que es la última fase antes de dar la aprobación para accidentes cerebrovasculares, y está en fase 2 del ARDS. Pero claro, hay que tener en cuenta que ahora las autoridades van a dar más fondos a estas empresas, puede que les den un atajo, les den prioridad a estas empresas y además hay muchos pacientes actualmente con los que hacer los ensayos. Aunque suene así un poco crudo, es la realidad y esto puede ser beneficioso, lo que vemos económicamente para esta empresa y esperemos que para la humanidad. Los directivos de esta empresa salieron de grupos de investigación, pero bueno, vemos que actualmente un hecho relevante es que el director financiero ha venido hace poco a la empresa y es un director financiero que ha estado más de 20 años en empresas como Roche o Merck, grandes multinacionales, con lo que yo creo que esto es también buena señal. Bien, además, ¿qué ventajas competitivas podría tener este medicamento respecto a otros medicamentos competidores? Bueno, para empezar, las células madre sobre todo se sacan de dos sitios, de los embriones y también de la médula ósea. Pero de los embriones, ¿qué pasa? Que hay problemas éticos. Bueno, pues este medicamento sale de la médula ósea. Coge las células madres de la médula ósea, con lo cual hay menos problemas éticos. Además, una cosa importante es que son capaces de extraer unas pocas células madres y en un bioreactor ser capaz de multiplicarlas. Con lo cual es un proceso industrial y podría abaratar en el futuro los costes, aunque actualmente se estima que una dosis de este medicamento puede estar entre los 25.000 y 30.000 dólares. Esto hace que actualmente sea caro, pero aún así sería más barato que no que el enfermo estuviera peor y saliera peor de su afección o incluso la muerte, ¿no? Bien, además, bueno, vemos que además de para accidentes cerebrovasculares y para el RDS puede también
puede tener otras aplicaciones que no las han desarrollado más porque es muy caro hacer cada ensayo, pero puede que también tenga propiedades antiinflamatorias, de regulación de nuestro sistema inmune, capacidades neuroprotectivas. Es que estoy traduciendo en inglés, perdonad, y así un poco. Y bueno, otras propiedades y otras aplicaciones que podría tener este medicamento. Bien, para hacernos una idea de la dimensión de lo que podría suponer que este medicamento tuviera éxito, pues vemos que actualmente en el mundo hay 17 millones que pueden tener accidentes cerebrovasculares. O sea, es un mercado muy grande y sobre todo si este medicamento puede tener más aplicaciones más allá del accidente cerebrovascular y del síndrome respiratorio agudo. Bien, otra cosa positiva que han visto en los ensayos que se han hecho hasta ahora es que claro, cuando tú tienes un ictus, un accidente cerebrovascular, pues es muy importante el tiempo, es crucial. Cuanto antes vayas al hospital y te empiecen a tratar, de eso dependerá de luego cómo sea tu recuperación o incluso si vives o si mueres. Bien, pues este medicamento han visto que lo puedes aplicar hasta 36 horas después del suceso. Y esto es muy importante, ¿no? Porque actualmente más o menos tienes unas 6 horas para los tratamientos tradicionales que hay hasta ahora. Se ha hecho ya el tratamiento en varias clínicas de Estados Unidos y de Inglaterra. Es un medicamento, por ejemplo, hablando ahora del tratamiento para el accidente cerebrovascular, han visto que ha sido beneficioso para un 30% de pacientes. O sea, que estamos viendo que es para un 30% de pacientes. No es algo mágico que de repente le esté funcionando a todo el mundo. Pero bueno, mejora un 30% de pacientes que a nada, ¿no? Entonces, ve que sí que parece que sí que tiene muy buenas perspectivas este medicamento. Sí que ha tenido éxito, pero solo con un 30% de pacientes. Bien, una cosa muy importante a decir es eso, bueno, volver a recalcar eso, el acuerdo que ha hecho con esta empresa japonesa que ya ha invertido dinero en la empresa. Bueno, una cifra que dan aquí es que el ARDS, ¿no? El síndrome de respiración aguda, el Acute Respiratory Distress Syndrome, afecta anualmente a unas 500.000 personas entre Europa, Estados Unidos y Japón solamente en estos dos países y un continente. Claro, ahora con el COVID-19 pues ha afectado a muchas más personas. Y bueno, vemos aquí que la Organización Mundial de la Salud dice que el ARDS, este síndrome, es la causa más habitual de fallecimiento de personas infectadas con el COVID-19 que acaban falleciendo. Bien, de hecho, con el ARDS ha tenido más éxito que con el accidentes cerebrovasculares y estamos hablando de que un 45% de pacientes se les quita mucho antes la ventilación mecánica los que han recibido este medicamento. Bien, riesgos específicos de esta empresa, además de los que tenga cualquier empresa, que no los voy a mencionar, que bueno, cualquier empresa que cotice, ¿no? Que tiene varios riesgos, ¿no? Voy a hacer algunos específicos. Bueno, competencia, ¿no? Hay varias empresas que están ya trabajando con medicina regenerativa, con células madre. Pues estamos hablando de Vericel, que he hecho yo un podcast de esta empresa, Tigenix, Johnson Johnson, Silgen y otras. Bien, ellos también comentan en su reporte anual que seguramente pues se necesitarán más fondos porque son procedimientos caros, aprobar medicamentos, se necesitan muchos millones de dólares o euros y bueno, seguramente pues necesitarán recaudar más, con lo cual se puede ver diluida, o lo más seguro es que se ve diluida la financiación, a menos que llegue una gran empresa y ponga mucho dinero encima de la mesa y haga subir la cotización.
Una cosa muy interesante a comentar es que aunque esta empresa tenga éxito, éxito quiere decir que su medicamento sea aprobado por la autoridad competente, pues bien sea la americana, la europea, japonesa, etcétera, no quiere decir que luego tenga éxito comercializándolo, ¿no? Por eso hemos hablado que antes, si solo ha tenido un éxito en un 30% de pacientes para el accidente cerebrovascular, pues a lo mejor los países, pues oye, pues mira, esto es muy caro y no podemos pagarlo, ¿no? Porque hemos visto que a lo mejor una dosis está de 25.000, 30.000 dólares, sobre todo al principio cuando aún no esté desarrollado a escala la producción. Pero bueno, puede ser que haya pues medicamentos parecidos o los estados digan, no, pues mira, seguimos ventilando mecánicamente, que al final se salvan igual, bueno, pues si tienen que estar más tiempo recuperándose, están más tiempo recuperándose. Puede que no sean buenos haciendo marketing, que venga competencia, por supuesto. Que las aseguradoras, por ejemplo, en Estados Unidos no quieran y que no tengan un buen timing y acaben quebrando porque aunque el producto sea bueno y a la larga se hubiera implantado por sus propiedades beneficiosas, pues puede ser que no tenga bastante dinero la empresa para llevarlo a cabo. Y la empresa podría quebrar aunque sus activos sean adquiridos por otra empresa. Entonces esto es un riesgo también de este tipo de empresas que no hay que dejar de lado. Bien, y un poco para ir acabando, quiero hacer un vídeo corto porque este es el segundo audio que hago, porque lo he grabado, pero ha sido demasiado largo, demasiado tostón, y entonces lo vuelvo a hacer y estoy haciendo una prueba, a ver si haciéndolo un poco más rápido y haciendo en formato vídeo es un poco más ameno. Bueno, el hecho relevante es, bueno, es eso, el RDS, este síndrome actualmente no tiene tratamiento, solo la ventilación mecánica, y por eso sería muy importante tener un primer tratamiento. Otra cosa, en cuanto al ARDS están en fase 2, pero lo que es el tema burocrático antes de empezar, que es muy importante, porque claro, tienes que buscar un montón de pacientes en distintas clínicas, también en distintos países, es posible, para fase 3, porque es la que más pacientes tiene, coordinarlo todo para que se haga todo más o menos a la vez, entonces, firmar contratos a lo mejor con cada paciente, esto es un proceso muy caro, muy largo y gran parte de este proceso ya estaba hecho antes de que empezara todo esto. Por eso puede ser que con esta emergencia sanitaria que hay, pues la aprobación sea bastante rápida. Aún así, se durará meses porque a los efectos secundarios tú no puedes administrarlo y ver si en una semana tiene efectos secundarios o no, sino porque estos efectos secundarios a lo mejor puede ser que a la larga pues los pacientes pues tengan problemas porque a lo mejor pues digamos pues se asfixian o cualquier otro tipo de problemas que podría derivar. Entonces, estas cosas llevan su tiempo y por muy rápido que hagan no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Pero en cualquier caso es el que está por ahora primero en la carrera para tratar este síndrome. Bien, una pregunta que le hicieron al CEO fue que, claro, si saca una vacuna, pues, ¿qué pasa, no? Con el síndrome, con su medicamento, que todas las expectativas que hay, pues se pueden ir un poco al garete. Bueno, pues él viene a decir que todos los años también se vacuna a la gente para la gripe y que la vacuna hay gente que le funciona bien y hay gente que no le funciona tan bien, ¿no? Y incluso pues acaban desarrollando también problemas a la larga. Incluso en algunos países funciona mejor que en otros y que depende de varios factores y que este síndrome no es solo de este coronavirus, sino que es de más enfermedades y con lo cual, aunque salga una vacuna y tal, ellos creen que en caso de tener éxito en multistem se seguiría utilizando mucho, ¿no? Y él, mira, por ejemplo, da un dato aquí que, que aunque haya vacuna, pues alrededor de 30.000, 40.000 personas, entiendo que este dato es de Estados Unidos, mueren al año por gripe, porque o la vacuna no ha sido efectiva o porque no se vacunaron, que hay mucha gente que no se vacuna, o por otro tipo de circunstancias.
Bien, él dice eso, pues un poco lo que hemos comentado, las autoridades hay que tener en cuenta, hace poco han aprobado ya destinar 8.300 millones de dólares al desarrollo de posibles tratamientos para esta emergencia sanitaria. Bueno, un poco trasteando por las redes sociales, pues no te puedes fiar porque nunca sabes qué interés hay detrás del que pone una información rápida y no contrastada por otros, pero muchas veces sí que te sirve para descartar. Y bueno, también es verdad que muchas veces hay gente que sí que sabe de ciertos sectores y ciertos temas. Bien, entonces pues vemos un poco por ejemplo, pues cosas que he visto, ¿no? Pues hay gente que pregunta que por qué han vendido los insiders, pero hemos explicado un poco que a veces la gente que está dentro, los trabajadores, se ven forzados a vender porque a ellos les pagan en acciones y luego para pagar lo que sea, pues se ven forzados a vender. Y que bueno, en todo caso, el CEO, el presidente y fundador, no ha vendido acciones. Últimamente me refiero. Bien, vemos que esta empresa actualmente tiene en caja equivalentes 35 millones de dólares, que el año pasado las pérdidas operativas fueron de 35 millones de dólares. ¿Le queda dinero para un año? Bueno, esto depende de muchas cosas, aunque entonces no sabemos si es un año, son 6 meses o pueden ser 2 años. En todo caso, si las expectativas son positivas, por lo general la cotización tiende a subir. Me he fijado a ver también que podía ser dueño de las acciones, dueños institucionales, y porque los insiders en este caso creo que tienen menos del 10%. Y vemos que dueños no hay fondos porque yo creo que esta empresa para invertir es un riesgo muy alto para cualquier particular y porque es una inversión que se puede perder todo perfectamente porque depende de que el medicamento funcione o no y si no puedes perder mucho dinero, incluso funcionando se puede diluir la participación. Ellos prevén que van a tener pérdidas durante varios años de aquí en adelante, ¿no? A menos que sí, que milagrosamente pues resulte que va muy bien el tratamiento y se administre en masa, se apruebe rápido, etcétera, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pues he visto, digo, a ver si hay algún fondo que tiene este tipo de empresas y podría ser interesante echarle un vistazo para el que quiera investigar. Y bueno, además hay una cosa curiosa porque los primeros fondos que tienen esta empresa que bueno, pues son todos fondos índice, fondos que invierten, pues fondos de pequeñas empresas, son todos fondos índice y el primer fondo que no es un fondo índice y la tiene es una SICAV española que se llama BIFAG, acabado en G, BIFAG 2002. Y un poco trasteando por la CNMV, creo que es de alguien relacionado con los antiguos dueños de Chupa Chups. Y bueno, es una SICAV que bueno, vemos que tiene el 0,26% de la empresa, pues un 0,26%. Si la empresa capitaliza, bueno, antes en enero capitalizaba 200 millones de dólares, pues un 1% son 2 millones. Bueno, pues invirtió un millón de euros más o menos, no está mal. Bueno, no sé cuándo invirtió, depende de cuándo invirtiera. Y bueno, vemos que es una SICAV que lo ha hecho bastante bien. Le he hecho un vistazo, tenía varias empresas tecnológicas pequeñas, varias biotecnológicas. Vemos que bueno, en 2000, a principios de 2015 estaba en 14 euros de valor liquidativo y ahora está en 24 euros. Bueno, supongo que ahora habrá bajado bastante, ¿no? Pero bueno, lo ha hecho muy bien esta SICAV. Ole por ellos. ¿Qué más? Bueno, ya por último, para ir acabando, una empresa que también ha subido mucho en Estados Unidos porque se ve que el tratamiento ha ido muy bien para gente que tenía problemas también con el coronavirus es una empresa que se llama Cytodin, que el ticker es C de casa Y de Dinamarca Y y bueno, pues podría ser un posible competidor, aunque bueno, Cytodin está desarrollando un medicamento para el SIDA, que sí, que se ve que parece que era muy bueno porque los pacientes del SIDA parece que tienen que tomar varias medicinas y con esta sola, si funciona, pues ganarán en calidad de vida a los pacientes del SIDA porque solo tendrán que tomar esto, no varias cosas. No, bueno, veremos, ¿eh? Esto estoy hablando lo he hecho muy rápido la investigación, si podemos llamarlo así. Pero una cosa que me ha llamado la atención de esta empresa es que he visto un poco la presentación que tenía para inversores
Y bueno, ponen en su presentación al partner, al socio que tienen, bueno, al fabricante que tiene para que les hace su principio activo. ¿Y quién es? Bueno, no es ni nada más ni nada menos que Samsung Biologics. Samsung Biologics, al igual que una empresa china que comenté en otro podcast, ¿qué tienen? Pues ellos, muchas grandes farmacéuticas, lo que es fabricar los principios activos y también los test, ¿no? Los famosos test estos para detectar el coronavirus, pero bueno, para fabricar un montón de test para todo tipo de enfermedades, ¿no? Kits que llaman biológicos también, se fabrican en Corea, en China, en el sudeste asiático. ¿Y qué pasa? ¿Por qué Corea ha tenido éxito? Bueno, pues claro, es que ¿por qué Corea ha hecho test a un montón de personas? Porque es que la fábrica la tenían allí, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que hacer un pensamiento de que Europa tendría que tener una empresa similar, porque es algo muy estratégico y no puede ser que a una pandemia esta nos haya pasado esto, y esto no es una cosa que tenga que hacer el gobierno español, el francés o alemán, sino lo suyo sería que lo hicieran todos juntos, ¿no? Bueno, también hay empresas en España, ¿eh? O sea, está Farmamar, que tiene test para diagnosticar el COVID-19, que de hecho ha subido mucho Farmamar, pero la verdad es que son unos test que, aunque son más seguros que los rápidos, pues son más fiables, más que más seguros, pues son más lentos. Entonces, claro, si tú necesitas un test rápido, creo que lo que hace Farmamar no es. Sin embargo, esto de Samsung Biologics sí que es así. Bueno, con esto me despido. Gracias por estar ahí. Hoy ha sido un podcast más corto de lo habitual, pero es que hacer este podcast de 1 hora hubiera sido, yo creo que algo tremendamente aburrido. Muchas gracias por estar ahí. Por favor, si podéis darme un corazón, alguna estrella para darle visibilidad a este podcast. Muchas gracias por estar ahí y bueno, hasta la próxima.